Dios le bendiga a cada uno de los que nos está viendo. Bienvenido a su programa A Corazón Abierto. Dios me la bendiga, Pamela. ¿Cómo estamos hoy? Amén, aquí en Victoria, agradecida con el Señor de que completamos una semana más. ¿Y usted, mi hermana, cómo se siente? Estamos bien, gracias al Señor. Creo que emocionada. Eh, Creo que el tema que traemos hoy como que trae como una cierta emoción en mi vida muy bonita. Creo que la sanidad emocional es algo que todos necesitamos. Amén. Y creo que esa sanidad interior, ese espacio donde podemos como explorar qué nos hace falta. Y esta serie que vamos a tener de 5 episodios acerca de la sanidad, hoy en la cual vamos a estar reconociendo eh, qué es el dolor, esa herida del dolor. Y creo que voy a comenzar como con unas preguntitas para el público. ¿Qué te parece si le preguntamos al público estas preguntitas? Dice, ¿alguna vez has sentido que una experiencia del pasado está todavía presente en tu vida? ¿O te has sentido incapaz de perdonarte por errores del pasado? ¿O has experimentado una pérdida que aún no has procesado completamente? Y cuando digo pérdidas a término completo, porque podemos perder trabajo, podemos perder personas, podemos perder amigos, podemos perder familiares, perder muertes. Entendamos que en este tiempo podemos perder muchas cosas. Si te has, tal vez en alguna de estas has dicho sí, quiere decir que todavía hay algo que necesitamos reconocer, y es que hay una herida que todavía está latente en mí. Y yo sé que en el programa pasado yo detuve a Pamela porque ella llegó a una parte donde ella tenía una herida emocional que ella no sabía. Amén. Y en esa herida emocional ella decía que ella no se había perdonado a sí misma. Y yo le dije, no, espérate, Pamela, no hables. Porque yo creo que eso merecía que pudiéramos hablar cómo ella reconoce que ella tenía una herida, cómo ella reconoce que realmente necesitaba ayuda. Y yo creo que hoy Pamela nos va a contar un poco más de, primeramente, quién es Pamela. O sea, en su vida, qué es lo que ella hace, que ella ha experimentado y qué la llevó a reconocer que ella tenía un problema. Amén. Bueno, primeramente, pues por la misericordia del Señor, yo crecí en un hogar cristiano, entonces siempre estuve involucrada en la iglesia y en específico con la música, entonces siempre estaba ocupada, tenía algo que hacer. No tenía, como quien dice, esos momentos para parar y reflexionar cómo yo me sentía, que evaluar mi situación emocional. No tenía el tiempo para eso y en realidad que tampoco le daba la importancia necesaria. Simplemente era, ok, ¿qué es lo próximo que hay que hacer? ¿Cuál es la próxima tarea? ¿Cuál es el próximo objetivo? Y pues así O sea pasaron los que años. me gustaría especificar algo ahí. Podemos decir que eso era un mecanismo de defensa. Sí. Si lo ponemos decir de alguna manera, psicológicamente era un mecanismo de defensa que tú tenías. Pasaba una situación, pero tú en esa situación lo que hacías es, ok, sigo caminando. Ujú. Paso esa situación, no le doy mente y sigo andando. Así mismo. Entonces, ¿cuánto tiempo pasa Pamela en esa situación? Uf, por lo menos, por lo menos 20 años, por lo menos.
para No fue poder hasta reconocer. que no fue hasta que pues mi ambiente comenzó a cambiar un poco, ¿verdad? Y el Señor puso ciertas personas en mi vida que me guiaron y me trajeron esto a mi atención, de que yo tenía esta situación. ¿Cómo llega eso a tu vida? O sea, ¿cómo llega ese guiamiento que Dios utiliza para que realmente tú puedas decir, tengo un problema emocional, tengo algo que resolver, tengo algo del pasado que está molestando mi vida y que yo no me había dado cuenta? Pues en realidad que yo de mi cuenta, como quien dice, de mí misma, yo de Pamela, yo nunca le hubiera dado la importancia, nunca me hubiera parado, ¿verdad? Para hablar con alguien. Eh, en realidad fue que pues habían personas que me habían hecho comentarios, eh, algunos relajando, algunos no, diciéndome de que yo quizás era una psicópata. Entonces, un día, hablando con una pastora, entonces se me ocurrió preguntarle a ella, qué es eso? ¿Qué es ser una psicópata en realidad? Porque como eso me lo habían dicho, pues yo casi me lo había creído de que yo tenía ese problema. Entonces, ahí fue que yo pregunté, pues en realidad fue una pregunta para saber qué era, para yo misma deducir si alineaba con quién yo soy o no, pero eso permitió que se abriera la puerta para poder hablar, porque de mi cuenta, como yo ir a pedir ayuda, como yo ir y decir, mira, ¿será que yo tengo un problema? Nunca hubiera sucedido. Porque antes de que tú entres en lo que tú hablaste, ¿por qué no hubiera sucedido? Porque no le daba la importancia, en parte. Como dijiste más temprano, también una defensa, ¿verdad? Defense mechanism. Y pues no quiere reconocer, no quiere reconocer. Y me acuerdo que algo que me dijiste detrás de cámara era que eras muy perfeccionista. Ya. Sí, entonces pues siempre, bueno, trato, ¿verdad?, de hacer lo mejor posible y que todo esté, como quien dice, perfecto, ¿verdad? Pero no somos perfectos, somos seres humanos. El Señor nos hizo, ¿verdad? Seres humanos y pues tenemos nuestras debilidades. Y para yo aceptar de que yo era imperfecta, era algo muy difícil para yo poder como comprender, poder aceptar. Entonces, pues yo siempre trataba lo mejor posible, hacer lo mejor y pues cuando yo fallaba, pues eso me hacía sentir mal. Y pues eso se iba acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y se convirtió en una situación que yo misma no me perdonaba y no tenía gracia conmigo mismo. Y el ver, porque algo que veo aquí también es que el escuchar, que Ujú. alguien te diga a ti, tú eres una psicópata. O sea, una palabra que no debe salir de la boca de nadie, porque ser psicópata, gente sin sentimiento, alguien que hace cosas beyond su capacidad y que no Ujú. le importa nada, no es para decirle a una joven. So, entendemos en el caso de tu juventud que mucha gente viene y habla como si nada y declara una palabra a uno y uno se la cree. Eso es como el niño que le dicen desde chiquito, tú eres Ujú. feo y como que tú eres feo y todo el tiempo esa palabra, todo el mundo se la repite y esa persona se va creyendo y va creciendo con eso. O sea, que Así para mismo tú es. poderte darte cuenta de que había un problema, esa palabra causó un efecto muy grande en tu vida. El tú Definitivamente. decir, tengo que preguntarle a alguien qué es un psicópata. Sí, sí. Entonces, cuando tú le preguntas a esa pastora qué es un psicópata, ¿qué ella te dice? Pues así a grandes rasgos, ¿verdad? La definición de qué es ser una persona psicópata, ¿verdad? Embarca a las personas que son narcisistas, carentes de empatía, mentirosos y manipuladores. Entonces, cuando yo le comenté eso, ella me dijo, cuando tu padre falleció, ¿qué fue lo que tú sentiste? Y yo le dije, ¿qué fue lo que no sentí? ¿Qué no sentí yo?
en ese momento. Yo sentí de todo, sentí que el mundo se me vino para abajo. Entonces ella me dijo, hay mucha gente que usan estas palabras livianamente, sin saber el verdadero significado de, de eso. Me dijo, si un psicópata no hubiera sentido nada al tener la muerte de un ser querido. Entonces me dijo, no lo eres. Esa es una mentira que el diablo te quiere meter. No lo creas. O sea que ahí es donde vamos, que tenemos que tener cuidado con lo que escuchamos de otros. Amén. O sea, todo lo que todo el mundo te dice, yo no lo puedo escuchar, yo no lo puedo retener para mí. Porque el enemigo utiliza personas muy cercanas de nosotros para dañar nuestro corazón, para dañar nuestra vida, para que nosotros no caminemos en la voluntad perfecta de Dios. Y eso es algo que muchas veces nos hace daño de reconocer Ujú. el dolor por el que estamos sintiendo. Por eso es que el reconociendo el dolor es el primer paso a la sanidad. Amén. Y me encanta que tú tuviste como la oportunidad de decirle a alguien, y especialmente a una consejera pastoral, oye, esta palabra yo quiero saber lo que es. Y ella tuvo la sabiduría, porque es una sabiduría de poder como entrarte y saber qué Pamela estaba sintiendo. Ujú. ¿De dónde venía la Porque, pregunta? sí, porque es muy fácil yo preguntarte, Pamela, ¿qué significa esto? No, pero cada pregunta tiene un significado. Yo estoy preguntando Exacto. porque algo estoy sintiendo yo dentro. Algo me Ujú. está pasando a mí. Algo yo estoy viviendo. Y eso es algo que es necesario en estos tiempos. Nosotros a veces nos tenemos miedo de hablar. Y yo creo que eso nos pasa mucho a todos. Que tenemos miedo de hablar porque tenemos miedo de que nos juzguen. Ujú. Sí. Ahora está el trending de hablamos pero no juzgamos. Pero es mentira. Tú puedes decirlo, pero tú sabes que al final del día, aunque tú veas el hablamos pero no juzgamos, va a seguir alguien te va a juzgar. Y a veces no nos atrevemos a decir lo que sentimos por pena, por las dificultades en las que estamos viviendo. Ahora, ¿cómo tú comienzas a abrirte el corazón a ella? ¿Cómo esa conversación desde tu papá comienza a dar vida a reconocer que tú tenías un problema? Bueno, ella supo qué preguntar, ¿verdad? Porque incluso cuando yo comencé a hablar con ella, yo dije, yo no le voy a abrir mi corazón a ella, no le voy a decir nada, no le voy a dar ninguna clave, ninguna indicación de cómo yo me siento, ¿verdad? Porque yo no quiero que nadie me esté analizando. Analizando. Ajá, sí. Entonces, pero no, ella supo qué preguntar y entonces ya ahí fue que yo pude entender también mi personalidad, ¿verdad? Y incluso me comparó con, por ejemplo, Moisés, ¿verdad? Que lamentablemente no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque el pueblo, ¿verdad? Lo agravió tanto y él se molestó y llegó al punto que sus emociones, ¿verdad? Eh, él no pudo controlar, ¿verdad? Y ahí también se mira bueno, yo considero que en el carácter de él se mira de que eh, como en mi situación, no estaba uno mira, ¿verdad? Esta persona falló, esta persona se equivocó y uno hace como ese juicio, uno juzga, ¿verdad? Y no, uno no lo suelta. Continúa y uno dice, no, pero esa persona hizo esto en el pasado. Y ellos se equivocaron en esto en el pasado. Entonces, Moisés tuvo esa situación con el pueblo de Israel, pero vemos en el modelo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que Él murió en la cruz de Calvario por nosotros, se olvidó de todos nuestros pecados y He moved on forward, Nos mostró a nosotros la gracia. Entonces, ese concepto yo entendí que era algo que yo en realidad no había entendido. Y en el caso de Moisés le costó poder entrar a la tierra prometida. Entonces, vi allí, como quien dice, la consecuencia de eso.
y que eso en realidad podía perjudicarme a mí de una forma grandísima. Entonces, ¿cómo eh, tú te sentiste al entender que de alguna forma tú estabas suprimiendo el dolor? Pues no Estabas me sentí, suprimiendo las cosas diferentes. no me sentí bien en realidad porque ahí fue que yo caí en cuenta que estaba mal. Y ella me dijo, no estás bien, estás mal, estás viviendo en un mundo de tristeza. Tú estás triste adentro. Sí, tú complaces, ¿verdad?, a todos los que están en tu alrededor. Tú cumples las metas, completas las tareas, por ejemplo, ¿verdad? Eh, a, a mí puedo hasta decir que haces esos videos de música para ayudar a enseñar, you know, predicar en iglesias, haces esto y lo otro, pero tú misma no estás contenta contigo misma. Ve, Ta- eh, quiero que te pares ahí para que la gente reflexione. O sea, tocas en la iglesia, siempre has estado envuelta en todo, pero aún dentro de ti emocionalmente estabas triste. Ujú. Te hacía falta algo que no identificabas. Sí. Y es algo que ocurre mucho dentro de nosotros, que nos metemos tanto en hacer tantas cosas por olvidarnos hasta que viene algo pequeño que nos, como que nos toca, y como que nosotros reaccionamos que hay algo que estamos viviendo, hay algo que nos está pasando, que estamos haciendo mal. Y Bueno. el escondernos detrás de todo trabajo, me recuerda, tú y yo estábamos hablando ayer del, de Luis Emoltí. Luis Emoltí es el fundador de la obra del movimiento, pero él tiene un testimonio que él decía que él estaba trabajando en la obra y trabaja en la obra y trabaja en la obra, pero el Señor un día le dijo, te estás olvidando del Dios de la obra. Porque a veces nos olvidamos de tener esa intimidad con Dios, Exacto, sí. de ese momento de soledad. Y nosotros también necesitamos tener nuestra intimidad con nosotros mismos. Y cuando tenemos nuestra intimidad con nosotros mismos, tenemos una intimidad con Dios. Porque nosotros somos creación de Dios. Llegan momentos en que yo tengo que pararme y entender que yo no soy superwoman, Ujú, que ujú. yo también tengo sentimientos, que yo también tengo cosas que tengo que sentarme, tengo que analizar y tengo que mirar. So, verte en esa posición y entender que, hey, tengo que conocerme a mí misma. O sea, que Pamela tenía una definición de lo que es trabajar, pero no trabajar con ella misma. Ujú. Sí, sí. Y Entonces, uh-huh. una pausa. Otro punto por la cual también me motivó a tratar de entender más de mi persona era que pues yo quería tener una familia, quería casarme. Entonces yo dije, ¿cómo me voy a yo a, cómo voy a tener un hogar si yo misma no me entiendo? O si yo no estoy feliz con mí misma. ¿Cómo yo puedo mejorar mi persona para ser la mejor versión para mi hijo, para mi esposo, Wow. para mi familia? Mira qué lindo. O sea, te llevó a pensar en el futuro. Un Sí. futuro que ahora mismo tú tienes en tus manos. Amén, O amén. sea, que antes de que Dios te dé tu bendición, ya Dios estaba canalizando tu vida de una manera tal que tú comenzaras a ver tu futuro y cómo trabajar con ellos. El ver que te detuviste a comenzar a reconocer tu dolor, a reconocer quién tú eras, a mirar y decir, espérate, tengo que volver para atrás. El desear que tú seas tu mejor versión para tu hijo, para tu esposo, para tu mamá, para tu familia. Amén. Oiga, eso es espectacular. Ahora, yo sé que tuvo que haber mínimo un verso de la Biblia
que tuvo como que tocarte, algo, sabes que nosotros siempre tenemos como un versículo, como que es algo de uno. ¿Qué versículo tú crees que ha podido como marcar algo en tu vida? Bueno, hay varios. Hay Muchísimos. varios. Eh, bueno, está un verso que no entendí en el momento, pero que la pastora me dio fue: bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Voy a mencionar solamente ese para dejar los otros para las otras, para el próximo episodio. Amén. Pero ese verso, incluso cuando ella me lo dijo, yo me quedé como que, ¿cómo? Obviamente uno lo escucha en la iglesia cada rato, ¿verdad? Uno lo escucha cada rato, pero a veces uno no se detiene a analizarlo bien, qué exactamente significa. Entonces, esa parte que dice, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Para mí, siendo una perfeccionista, eso it challenged me, you know? Eso ahí me confrontaba de que tengo debilidades, que no soy perfecta. Y el Señor prácticamente ahí nos está diciendo: bástate mi gracia. Como quien dice, eso es un commandment, es un mandato, no es, oh, si tú quieres, oh, no, es bástate, tienes que aceptarlo, quieras o no. Entonces, ese verso para mí fue clave y me tomó tiempo poder entenderlo y aceptarlo, porque sí, el Señor me estaba diciendo que este es el caso y ya, punto, coma, no, no, ¿y qué es esto? If, and, or buts, buts, como dicen en inglés, ¿verdad? ¿Y qué esto? ¿Pero qué tal está? No, esto es y ya. Entonces, pues fue un proceso, definitivamente. En medio del proceso, eh, como tú dices, eres perfeccionista, el entender que no lo eras nos hace reconocer que también yo puedo haber cometido errores con otros. De mi manera de perfeccionista y de mi manera de pensar, ahora cuando Dios introduce esa gracia sobre ti, que te dice es por mi gracia, ya las cosas tú Ujú. no las estás viendo como Pamela la perfeccionista, ahora estás viendo como Pamela a través de la gracia de Dios. Amén, Y amén. esas son cosas que yo quisiera que tú me hablaras un poco de cómo ese cambio te hizo ver las cosas diferentes en otras personas. Tal vez en las personas que te hirieron en ese momento diciéndote esa palabra como psicópata, que tal vez marcó un antes y un después en tu vida, que fue lo que te llevó a ti a poder realmente reconocer que había algo. Bueno, ese verso, quiero tocar un poquito en ese verso, ¿verdad? Otro punto es que para que el poder del Señor se perfeccione es necesario que tengamos debilidades. Es necesario, porque ahí es que Él se glorifica. Entonces, cuando yo entendí eso, ahí fue como que comencé a entender, como que se comenzó a abrir la cortina de que no estamos en el tiempo de la ley, que en la ley que no, que estamos en la época de la gracia. Y pues ya con esa definición de psicópata, ¿verdad? Yo dije, no, pues la gente lamentablemente lo usa livianamente, sin saber exactamente qué es lo que significa. Ya para mí, como quien dice, eso fue suficiente, porque ya tenía la definición exacta. Entonces yo dije, ok, no, para nada. Aunque yo no quiera demostrar emociones, aunque yo no quiera sentir emociones, lo siento. So, no way at all que yo soy psicópata. Entonces, pues ya eso, pues nunca más me molestó por la misericordia del Señor. Ya de ahí fue eh, entender la gracia del Señor, experimentar la gracia del Señor en el sentido de que sí, Él ya me vive perdonar y todo, pero yo misma aplicármelo a mí, de que yo también me tengo que perdonar. Si Dios me perdonó a mí, pues ahora yo también. I have to let it go. Y el dejar, o sea, y el dejar significa dejar ir no simplemente el sentimiento, sino también a las personas que hicieron ese sentimiento.
Porque muchas veces tenemos el sentimiento ahí, pero también tenemos las personas y siempre están con nosotros. Muchas veces a nosotros nos da miedo el decir, no me gusta la palabra que me estás diciendo. O sea, yo no tengo que Sí. aceptar en mi vida la palabra de otros. No lo tengo que aceptar. Esa palabra que viene a dañar mi corazón o viene a dañar mi vida o suprimir sentimientos. Hay veces que el- los otros días alguien preguntó, ¿los cristianos se deprimen? Y yo le decía, nosotros sentimos tristeza. Deprimirse y sentir tristeza son dos cosas diferentes. Y en la palabra vamos a encontrar un sinnúmero de gente triste, sola, y vemos como Dios siempre le dio una mano. Vemos a Elías, que llegó un momento en que su humanidad se deprimió hasta el punto de decir, ya yo no quiero la vida porque él pensaba que estaba solo. Y Ujú. llegan momentos en la vida de uno que uno se siente como que ya, Señor, llévame. No, mira, ya que tocas ese tema, yo en realidad, gracias a Dios, no sé lo que es lidiar, como quien dice, con pensamientos suicidios, ¿verdad? Pero yo sé que ese es otro tema grandísimo. Pero sí hubo una convención, yo me acuerdo, hace años, en Georgia, fue en Georgia. Pues, ya había tocado yo había tenido el privilegio de tocar y todo, y estaba, y esto es un detalle muy personal. Y estábamos en la hora de la predicación, yo estaba ahí sentada y de repente me entró el pensamiento, así, por la cabeza. No, no, tú no le importas a nadie. Si tú sales afuera, te lanzas allí, el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? No, no voy a dar más detalles que eso. No va a hacer diferencia. Quizás ya después de que tú hayas partido, quizás la gente, entonces tú le vas a importar. Y una mentira del diablo. Entonces, era una influencia que Satanás quería entrarte Exacto. para que tú entendieras que tú no valías la pena, porque Ujú. todavía tú no habías tenido esta conversación. Sí, sí. Y Y yo no quiero sabía que entrar, era secuela, de que era como una secuela de eso, porque yo no había identificado eso. Fue como un momento así breve. Y yo, ujú, lo empujé para mi mente y dije, no me venga con eso. Like, no me venga con eso. Pero en realidad no había identificado de dónde es que eso venía. Y por eso es importante, como tú estabas diciendo, que quién te está diciendo, te está dando la información. ¿Quién te está diciendo, no, que tú y esto y lo otro? La palabra dice que hay que reconocer y discernir los espíritus. ujú, Entonces, pues hay un momento que me entró ese pensamiento, yo tengo que analizar, ¿es solamente tristeza, como estaba mencionando? ¿O viene ya con una intención de causar daño a mi vida o a otros? exacto. Allí hay una distinción grandísima. Y si mis acciones van a causar algo, ¿verdad? Si Dios no permite, ¿verdad? Estoy deprimida, estoy en mi cuarto, no quiero salir, y entonces no quiero cocinar para mí ni para mi hijo, ahí vemos un Una chain of acción. effects. Exacto. Ahí ya eso afectaría a mi hijo, ¿verdad? Pero otra cosa es que solamente tenga la tristeza. Entonces, hay que probar los espíritus. Hay que probar, hay que discernir, hay que analizar qué es en realidad lo que está sucediendo. Hay que reconocer. Y eso es la importancia de reconocer el dolor, de reconocer lo que estoy pasando. Ujú. Porque hay heridas que vienen desde la niñez. Sí, Por eso es que muchas veces no la podemos reconocer. Porque son tan pequeñas hasta que uno vive como un episodio donde realmente como que te trae, te vuelve a la memoria otra vez. Y tú dices como que esto yo ya lo viví. Y tú dices como dicen los demás, esto es un déjà vu. No, ujú, y es que realmente tú sí. todavía tienes esa herida abierta. Como de vivirlo otra vez. Exacto. Y cuando tú lo vives otra vez, o te quedas, o Mm. reaccionas de una manera diferente, o suprimes otra vez el sentimiento. Exacto, sí. Y nosotros no podemos estar suprimiendo los sentimientos. O sea, no podemos vivir a través de la vida de otros. Sabes que de alguna manera tú estabas viviendo tu vida a través de los ojos de otros.
¿Por qué? Porque tú no estabas viviendo como Pamela, tú estabas viviendo a las necesidades de otros. Exacto, sí. O lo que otro Ujú. necesitaba, Pamela necesito esto, la familia necesita esto, yo tengo que hacer aquello, pero Estoy Pamela no cumpliendo, estaba. si estoy cumpliendo con todo lo de mi Exacto, alrededor, entonces todo está bien. Ya lo que yo siento es otra historia, no es tan importante. exacto. Y está Ujú. mal, porque si yo emocionalmente no estoy bien, yo no voy a estar bien con todos los demás. Exacto, sí. O sea, Ujú. por eso es reconocer cuál es mi herida, qué es lo que define para entonces yo poder continuar y comenzar mi etapa de sanación. Y Amén. esas son cosas que estamos viviendo en estos tiempos. El que vivimos una vida tan rápida que se nos olvida quiénes somos. Y yo creo que una de las cosas muy bonitas que nosotros podemos hacer es tomar una pausa, ya sea semanal o diaria. Toma una pausa para reflexionar de tu día, qué viviste, qué pasaste, o escribir pensamientos, tus emociones, el poder tener alguien con quien hablar, pero no alguien cualquiera, Ujú. alguien que esté capacitado realmente a tus necesidades, ya sea un pastor, ya sea un consejero, pero alguien que realmente te vaya a dar un verdadero consejo. Porque sabe que tenemos gente que te puede dar un consejo equivocado y tú hacer las cosas equivocadas y lo hemos visto muchas veces. Sí, lamentablemente. Y que cuando vemos el error y cuando le decimos, pero no debiste hacerlo de esta forma, me dijeron, este fue el consejo que me dieron. Y usted le dice, no, ese no es el consejo. Por eso a mí me encanta cuando David dice, yo prefiero ser juzgado por Dios Ujú. que por el hombre. ¿Por qué? ¿Qué estaba diciendo ahí? Yo le puedo contar a Dios todo. Y yo le puedo decir a Dios lo más bajo que he caído. Y Dios va a tener de mí misericordia y me va a enseñar cómo caminar. Exacto, sí. Amén. Y es esa gracia que tú hablabas. Oye, puede ser el hombre más malo del mundo. Y si cayó en la gracia de Dios, esa gracia lo va a salvar. Esa gracia lo va a ayudar. Pero yo tengo que aprender a reconocer que yo tengo que tener mi vida emocional en un estado estable. Sana. Reconocer que tengo heridas Ujú. para poder ir trabajando con cada una de ellas, porque no es una sola herida. Los años traen muchas heridas, no una sola. Y a veces con el miedo no lo queremos decir. Y yo creo que algo que quiero enfatizar es que tú fuiste fuerte en preguntar y Dios fue, yo le digo mi manera divertida de Dios hacer las cosas, es de tú simplemente hacer una pregunta y Dios utilizar esa pregunta para que tú reconocieras cuál era tu dolor. Ve lo hermoso que es Dios. O sea, ¿qué le podrías decir tú a la audiencia que nos está escuchando de reconocer su dolor? ¿Qué beneficios te trajo el reconocer tu dolor? Bueno, al reconocer de que, identificar de que yo estaba viviendo una vida pues triste, infeliz, pues pude llegar a conocer al Señor más y de que en realidad lo necesitaba más que nunca y conocer como quien dice otro lado del Señor que había escuchado, que se había mencionado, ¿verdad? De oídos la había oído, pero ahora mis ojos lo veían. Entonces, pues eso eh, me empujó a indagar la escritura más para buscar versos que me podían ayudar a entender, porque no entendía bien. Eso lo vamos a hablar más en el próximo episodio en cuanto, ¿verdad? Esa lucha interna de poder aceptar el perdón.
Entonces, pero ya indagando la palabra y como mencionaste, la pastora me dio unos ejercicios. Escribir, escribir una carta, you know? Escribir una carta o que yo le dijera a ella, ok, si tú puedes, explícame tal y tal cosa. Yo se lo expliqué, de cómo me dijo, investiga, explícame qué es la gracia de Dios, cuál es el perdón de Dios, busca versos de la palabra. Y en esa investigación pude yo acercarme más a Dios hasta que finalmente, ¡pum!, encontré el verso que llegó a mi corazón, me abrió el entendimiento para poder captar y entender la gracia del Señor. Y ya, pues no, ya después de eso, pues ya vivo feliz, sin esa carga. Y pues así lo puedo compartir con los que están alrededor de mí. Y ahora puedo también, pues pensar y analizar de que sí, que tengo esa mala costumbre de suprimir mis emociones y eso es un proceso todavía para aprender a cómo, verán, darle la importancia a mis emociones. Pero ahí vamos, es un proceso. Hablando de mi personalidad, creo que sí has cambiado. Sí, Creo Manuela que estuvo sí, creo allí. que Tú estabas allí cuando yo estaba sí, teniendo la conversación con la sí. pastora. Creo que sí ha cambiado mucho. Creo que del cielo a la tierra, o sea, su mentalidad ha abierto mucho más. Sí, Que uno definitivamente. se vuelve también más sensible, porque al uno reconocer que tenía una herida, uno logra como conectarse más con las personas y como volver a ser esa verdadera emoción tú, tu Ujú. real yo, el real yo que muchas veces otros quieren que tú escondas y no. Dios no le dijo a Pedro, cambia. Dios transformó lo que él tenía en él. No lo cambió, lo transformó. O sea, él moldeó lo que tenía en él porque ese carácter era necesario para lo que él iba a hacer. Ujú. O Así sea, es. el carácter y las cosas que Dios pone en ti, Dios las moldea, te las entrega, pero dice, espérate, ok, tengo que ir trabajando contigo en esta área. Y por eso es que la semana que viene vamos a estar hablando de rompiendo el ciclo del dolor. ¿Cuáles son las áreas de cómo yo rompo ese ciclo para poder perdonarme? Esas áreas donde muchas veces nos da miedo. ¿Por qué? Porque reconocer hasta la herida da ansiedad. Oh, sí. Como que tú estás como que, ¿qué me pasa? ¿Qué A nadie estoy? le gusta reconocer de que están mal. A nadie Exacto. le gusta. Ni que le digan, tú estás equivocado. Nadie le gusta. Y eso Pero que es la requiere, humanidad completo. sí. Y requiere un nivel de madurez poder aceptar, querer aceptar y entender, reconocer, sí, esta es la situación, pero para yo poder progresar en los caminos del Señor, para yo poder vivir una vida plenamente en gozo y alegría como el Señor quiere, necesito confrontar estas situaciones. O sea que si este episodio resonó contigo, ¿hay alguna herida que necesitas reconocer hoy? ¿Ha sido demasiado duro contigo? ¿Cómo puedes empezar a caminar hacia la sanidad espiritual en tu vida y emocional? Comparte este episodio con otros, porque esta palabra nos está poniendo Dios en nuestro corazón para dárselas a ustedes. Amén. Te nos oye hablando de temas personales de nosotros, porque queremos darle a ustedes lo que realmente como Dios ha trabajado con nosotros. La semana que viene yo le estaré dando un poquito de lo que realmente viví en una parte de la etapa del cáncer que creo que hablando con mi hermana Pamela nunca le he demostrado a nadie. Porque como Pamela, que no somos muy parecidas, no nos gusta hablar de las cosas personales. Pero yo creo que
Dios para todo hace su tiempo. Y yo creo Amén. que este es el tiempo de las sanidades. Así que vamos a estar hablando un poco de esto también. Así que gracias por estar con nosotros, por escucharnos, compártalo. Si hay alguien a su alrededor que necesita la ayuda, estamos aquí. Si hay alguna pregunta, si hay algún testimonio de ustedes que quiere compartir, algún tema que quisiera que nosotros habláramos, también puede compartirlos en los comentarios. Nuestra hermana Pamela. Amén. Pues no es fácil, como estaba diciendo la hermana Manuela, hablar de lo que uno ha vivido, ¿verdad? Y compartir, abrirse, ¿verdad? Abrirse y como quien dice, expose yourself, right? Al mundo para que la gente vea lo que uno estaba lidiando, pero es un testimonio. Y esperamos de que sea de beneficio para las almas que están escuchando en este momento, ya sea después o en vivo. Y pues esperamos que sea de bendición para ustedes y nos puede comentar si hay un tópico que quiere que nosotros hablemos. Vamos a terminar con una oración para cada uno de estas personas y para todo aquel que necesite la oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos tener este episodio, Señor, reconociendo el dolor. Señor, te rogamos, Dios mío, que si hay alguien que todavía no lo ha podido reconocer, tú lo ayudes a reconocerlo y a romper con toda esa barrera que le impide ser feliz, a poder a conocerse ellos mismos y ver que tú tienes algo especial con cada uno de ellos. Te pido que le des fuerza, fortaleza, los ayude a continuar, Dios mío. Y gracias por este programa y que tú sigas llevando este programa a todos aquellos que necesiten. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios me los bendiga, los amamos. Amén. Dios les bendiga.